Buen día, jóvenes estudiantes del CEPRONA. Bienvenidos nuevamente al curso de Ciudadanía. Se les invita por favor a agarrar su material de trabajo y ubicarse en el siguiente tema del curso. Como siguiente tema, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca del derecho de sucesiones. En nuestro día a día, estamos habituados a utilizar términos como heredero, testamento o incluso albacea. Son figuras jurídicas definidas por el derecho de sucesiones y que en mayor o menor profundidad todos comprendemos porque afectan a la esfera familiar de una persona. El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es una parte del derecho privado que se encarga de definir cómo y a quién se transmiten los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando fallece. Es lo que se conoce como sucesión mortis causa o por causa de muerte. Y las normas se encargan de definir el reparto de estos bienes y derechos, la forma que deben tomar los testamentos y qué hacer en caso de que no existiese ese documento o los motivos por los que los potenciales herederos no puedan suceder a una persona. Una vez teniendo en cuenta esta pequeña introducción, podemos decir que el derecho de sucesiones regula el destino de los bienes de una persona desde el momento de su muerte a sus herederos. La existencia del derecho de sucesiones tiene su fundamento en el derecho de propiedad sobre un bien, ya que si no existiera propiedad privada, no habría bienes que se pueda transmitir por herencia. Al mismo tiempo, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Esto está plasmado en el artículo 660 del Código Civil. La sucesión. Este término indica transmisión de un patrimonio que está conformado por bienes, derechos y obligaciones de carácter pecuniario, pertenecientes a una persona. En nuestro país, el derecho de sucesiones se encuentra regulado en el Código Civil peruano. A continuación, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de los elementos de la sucesión. Tenemos en primer lugar el causante. Es quien la causa u origina la sucesión. Es la persona física que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta. Es el titular del patrimonio, que es materia de transmisión sucesoria. El siguiente elemento tenemos la herencia, también llamada masa hereditaria. Es el patrimonio dejado por el causante y está dividido en herencia legítima. Constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. ¿Y cuáles son esos herederos forzosos? Tenemos ahí a los hijos y los demás descendientes. También están los padres y los demás ascendientes. Y por último también tenemos al cónyuge. Herencia por intermedio de la porción disponible. Es aquella parte de la herencia de la cual el testador puede disponer libremente entre las personas que considere conveniente, sean parientes o no. El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge
puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes. El que tiene solo padres u otros ascendientes puede disponer libremente hasta la mitad de sus bienes. El que no tiene cónyuge ni parientes de las indicadas menciones anteriores, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. El siguiente elemento, jóvenes, tenemos a los sucesores. Son las personas con derecho a recibir la herencia. Pueden ser los herederos. Son aquellos que tienen derecho a heredar en virtud de un derecho proveniente del parentesco consanguíneo, civil o de vínculo matrimonial. Son herederos del primer orden los hijos y demás descendientes, del segundo orden los padres y demás ascendientes, del tercer orden el cónyuge, del cuarto y quinto y sexto órdenes respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados líneas arriba. Esto está plasmado en el artículo 816 del Código Civil. En este punto es bueno también mencionarles lo que dice el artículo 830 de nuestro Código Civil, que habla acerca de la sucesión del Estado y de la beneficencia pública, donde menciona que a falta de sucesores testamentarios o legales, el juez o notario que conoce del proceso o trámite de sucesión intestada adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria a la sociedad de beneficencia o, a falta de esta, a la Junta de Participación Social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero. Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados. Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada el 10% del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que será abonado por la entidad respectiva, con el producto de la venta de dichos bienes u otros, mediante la adjudicación de alguno de ellos. Y también tenemos acá al legatario. Es el sucesor, título particular de una parte de la masa hereditaria llamada cuota de libre disposición. Su derecho a heredar se limita a bienes específicos determinados en el testamento. Como siguiente elemento, jóvenes, tenemos el testamento. Es el documento que contiene la declaración de última voluntad que el causante efectúa para la disposición de su patrimonio después de su muerte. Clases. El artículo 691 del Código Civil peruano menciona que existen dos clases de testamento. Testamentos ordinarios. Ahí vamos a encontrar al testamento en escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo. El testamento en escritura pública menciona que deben estar reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin el testador, el notario y dos testigos hábiles, donde el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. De ahí tenemos el testamento cerrado. Menciona que el documento en que ha sido extendido debe estar firmado en cada una de las páginas por el testador, bastando que lo haga al final
si estuviera manuscrito por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. Acá, como ven ustedes en la imagen, una especie de sello. Puede ser una manera de entregar un testamento cerrado. De ahí tenemos el testamento hológrafo. El testamento hológrafo son formalidades esenciales del testamento hológrafo que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Para que produzca efectos debe ser protocolizado previa comprobación judicial dentro del plazo máximo de un año contado desde la muerte del testador. La siguiente clase de testamento son los testamentos especiales. Tenemos ahí el testamento marítimo y el testamento militar. El testamento marítimo menciona que pueden otorgar testamento durante la navegación acuática los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano. El mismo derecho tienen durante la navegación los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté dedicado a faenas industriales o a fines científicos. Y el testamento militar menciona que pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones bélicas, las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas y los demás prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas. Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho conforme a las convenciones internacionales. Y el siguiente elemento tenemos el albacea. Es la persona natural o jurídica que es nombrado por el causante o testador para que cumpla o ejecute lo dispuesto en el testamento. Clases de sucesión. Tenemos en primer lugar sucesión testamentaria o voluntaria. Esto está en el artículo 686 del Código Civil peruano, donde menciona que por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. La sucesión es realizada por voluntad expresa del causante mediante el testamento. Tenemos también la sucesión intestada o legal. Es la establecida por ley cuando el causante no ha dejado expresa su voluntad mediante un testamento o de haberlo hecho ha sido declarado nulo. En este caso, la ley señala a las personas llamadas a suceder por relaciones de parentesco consanguíneo, de matrimonio o adopción. Como siguiente punto, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de la desheredación. Este está en el artículo 742 del Código Civil peruano, donde menciona que por la desheredación el testador puede privar de la legítima herencia al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. Causales de desheredación de descendientes. Artículo 744 del Código Civil.
Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Haberle privado de su libertad injustificadamente y llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Causales de desheredación de ascendientes. Esto está en el artículo 745 del Código Civil peruano. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Causales de desheredación del cónyuge. Esto está en el artículo 746 del Código Civil. Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 al 6. ¿Y qué menciona el artículo 333 del Código Civil? Ahí vamos a ver las causas de separación de cuerpos. Como tenemos ahí el adulterio, la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias, tenemos el atentado contra la vida del cónyuge, tenemos también la injuria grave que haga insoportable la vida en común, tenemos el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda de este plazo, y por último tenemos la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Como siguiente punto, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de el indigno. Esto está en el artículo 667 del Código Civil peruano. Se le imputa así al heredero o legatario que pierde el derecho a heredar. Las causales son los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. De los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que se revoque total o parcialmente el otorgado. Y por último, los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado. Muy bien, jóvenes estudiantes. Eso sería todo concerniente a la clase de hoy. Gracias por su atención. Recuerden, cualquier duda o consulta que tengan, hacerle llegar a su profesor. Somos CEPRUNA, garantía de éxito para la vida.